A ver, entonces, ¿qué tal si empezamos con la clase de esta noche? Nuevamente, la semana anterior hablamos de cómo ayudar a nuestros hijos a buscar, cómo encontrar el talento en nuestros hijos. No solamente en nuestros hijos, sino también en nosotros mismos, porque a veces como padres creemos que ya estamos en una edad donde no podemos desarrollar talentos. Y sin embargo, todavía podemos desarrollar muchos talentos que quizá teníamos escondidos y no los sabíamos. Por eso es importante que continuemos esto, ya que hoy, a pesar de ser talentosos, siempre vamos a pagar un precio, o el precio de la inexperiencia, el precio de ser novatos. Entonces a veces podemos tener mucho talento, pero el mismo caso de ser novato hace que a veces nos equivoquemos. Por eso es que esta noche usted va a mirar en pantalla ya el título. Dice: la fe que crece en el desierto. ¿Por qué? Nuevamente, porque nosotros como personas estamos dotados de talentos que Dios mismo nos ha dado, pero sin embargo estos talentos se ponen realmente en contraposición a ver si obviamente conforme pasa el tiempo estos talentos cómo se van a ir desarrollando. Pero estos talentos, obviamente, por la falta de experiencia, como decíamos hace un momento, hace que obviamente fuera un obstáculo. Pero no es un obstáculo, sino que realmente ahí se ve cómo vamos a desarrollar nuestro talento. Cómo vamos a desarrollar nuestros sueños, nuestras metas, porque a veces creemos que los sueños se cumplen de la noche a la mañana. Y por el contrario, el talento, los sueños, las metas que tenemos siempre debe llevar un proceso. Y ahí obviamente en esos procesos se ve de qué realmente estamos hechos. Y si estamos realmente hechos y convencidos de que Dios nos puede ayudar a sobresalir de cualquiera de estas coyunturas, obviamente vamos a poder superarlas. Sí, efectivamente, porque estábamos, en el libro dice específicamente que para llegar al éxito, para llegar a trascender, es necesario ese proceso que tú estás diciendo, es necesario tener vicisitudes, tener problemas, tener tropiezos, para que de todo eso podamos aprender y podamos trascender, como bien lo dices tú. Por eso es que aquí pusimos algo como un concepto. ¿Qué es el desierto? El desierto, metafóricamente hablando, son las experiencias que ponen a prueba la fe y el carácter de una persona ha recibido una visión de Dios para su vida. Entonces, como estábamos diciendo, que son como los tropiezos y las pruebas que las personas tienen. Ya, pero no solamente, es que a veces cuando nosotros, especialmente hablando a nivel de iglesia, creemos que el desierto es una prueba, pero en realidad no sé, aquí lo que los escritores nos están dando a entender es que no es una prueba, sino que obviamente nosotros estamos pagando el precio por una inexperiencia. Entonces, por eso es que decía el título general, la fe que crece en el desierto. O sea, yo tengo el conocimiento, tengo las destrezas, ya he educado mi talento, ya sé a dónde quiero llegar con el talento que Dios ha dado, pero no implica de que cuando ya salga al terreno de juego o ya salga a la vida misma, que todo mi conocimiento, todo mi talento implica de que esto ya por sí solito vaya a echar a andar el proyecto que yo tengo. Porque falta experiencia. Exactamente, porque falta experiencia, y como falta experiencia, entonces obviamente es donde ahí nos encontramos con problemas. Y así comenzamos y nos vamos al primer punto. El desierto pone a prueba la confianza del player. Porque, como estaba diciendo, de las inexperiencias, como nosotros no tenemos experiencias, entonces vamos a tropezar y no saber qué hacer. Cuando un player está pasando por un desierto, evidentemente su confianza en Dios está siendo puesta a prueba a través de dos elementos. Y esos dos elementos es el paso del tiempo y las circunstancias que están en su contra. Porque con el tiempo necesitamos
esperar para Dios que nos lleve y nos dé la capacidad y la inteligencia. Ahora, en esto lo que es cuando el desierto pone a prueba la confianza, nuevamente, o sea, cuando ya estamos ahí en el campo de juego, estamos en el desarrollo mismo de nuestras vidas, entonces ahí a veces la gente se desespera, especialmente personas que han adquirido, han logrado obtener títulos académicos importantes. Entonces se piensa a veces que por tener el título académico ya importante, entonces tiene garantizado las puertas abiertas. Y no, entonces esas personas en su gran mayoría tienen que empezar desde abajo. Entonces ahí es cuando se ve realmente, se pone a prueba la confianza. O sea, tal vez, como habíamos visto inclusive en las clases de liderazgo, semanas pasadas, donde decíamos que obviamente uno para ser líder primero tiene que servir. Entonces ahí se va probando si realmente esta persona está a prueba para ejercer altos cargos, para que realmente ver si realmente aprendió bien todo lo teórico, ahora lo puede aplicar a la vida misma. Sí, porque hemos visto también muchas personas que ya se han graduado de la universidad, tal vez tienen ya sus títulos académicos, y cuando van a la vida profesional, cuando van ya a la vida real, como decir, salen, entonces ahí es cuando ellos se tocan dicen, no puedo encontrar trabajo de lo que yo estudié, no puedo ejercer mi profesión. Pero entonces ahí es cuando uno se da cuenta que la capacidad o la paciencia por la que tenemos que pasar para poder llegar a tener ese cargo que nosotros queremos, por el que estudiamos, por el que queremos tener un éxito. Estos dos elementos que estamos hablando, como dice bien, pone a prueba la confianza que tenemos en Dios, pero también pone a prueba la confianza que tenemos en nosotros mismos, como estábamos diciendo. Cuando no vemos un fruto llegar en ese momento, entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Quizás nos decaemos también en nosotros mismos, y nosotros al decaer entonces decimos, pero es que Dios, ¿por qué no me ayuda? O comenzamos a culpar a Dios quizá también cuando nos enfrentamos a estas pruebas. Es decir, que nuestra fe que está siendo probada realmente no la hemos desarrollado cuando actuamos de esa manera. Lo podemos comparar como una flor, porque tienes que tener paciencia, porque no se ven los frutos de un día al otro si la belleza, crece. bueno, por la belleza de la flor. Porque le tienes que poner agua y dejarlo ahí en el sol, y algunas veces pierdes la paciencia, pero tienes que seguir. Entonces analicemos estos dos puntos que dijimos hace un momento, cómo se mide la paciencia, cómo pasa la prueba a un player, es por el paso del tiempo y circunstancias que están en su contra. Ok, el paso del tiempo. La espera es necesaria porque los proyectos que Dios lleva a cabo a través de la vida de un player sobrepasa su capacidad, inteligencia y recursos. Recordemos que Dios nos provee de todas esas cualidades, de todos esos talentos, y gracias a Él lo tenemos, para que en el momento indicado el player tome los pasos de fe necesarios y así pueda escribir la historia de su éxito. Entonces, si todas las personas no decaemos en la fe, tenemos la paciencia y pedimos a Dios que nos siga dando esa paciencia, dando esa guianza, entonces todo eso nos va a llevar a tener un éxito, y así podemos, tal vez cuando ya lleguemos al éxito, nosotros nos recordemos y decimos, yo tuve que pasar esto, yo tuve que pasar estas pruebas, tuve que pasar tantas dificultades, pero ya llegué a esto con la guianza del Señor. Y más que dificultades, nuevamente, pasar por las etapas que creíamos que no las íbamos a sortear por nuestra falta de experiencia. Entonces, eso hace que como que se notara una prueba, pero en realidad es algo, un lugar, una etapa, un estado de crecimiento, de desarrollo de nosotros. No es una prueba como decir a la gente, es que estoy pasando por una prueba. No es una prueba, es algo necesario en nuestra vida para saber de qué estamos hechos.
O sea, si queremos algún momento trascender y estamos preparándonos para una carrera, entonces obviamente vamos a llegar sí o sí algún momento a esta etapa del desierto. Entonces ahí voy a ver de qué estoy hecho, si realmente he aprendido y entendido de que los sueños y de las cosas o las metas que tenga no se forjan de la noche a la mañana. Por eso es que el paso del tiempo puede transformarse inclusive como un enemigo oculto. Porque obviamente porque nos desesperamos o queremos las cosas rápidas, insofactas, entonces las personas tienden a desesperarse y declinan de sus sueños. Pero si entendemos de que el paso de tiempo es un estado donde es necesario para poder desarrollarnos, pues obviamente vamos a poder sobrepasar. Sí, cuando estábamos estudiando esa clase, yo le ponía un ejemplo a Ashley que yo le digo, ella quiere ser arquitecta, entonces yo le digo en el proceso de los años de estudio, le digo, este paso del tiempo es que tú vas a tener tareas, tú vas a tener que hacer ensayos, vas a tener que hacer proyectos en grupo, todo eso es lo que va en el tiempo. Y tal vez te vas a desesperar porque, ay, me quedé muy tarde haciendo los deberes, llegué muy tarde a la casa con mis compañeros haciendo tarea. Entonces tal vez todo eso le puede desesperar a una persona y porque dicen, ay, o se desanima porque dice, ay, me falta mucho tiempo para terminar esta carrera. Pero ya cuando esta persona llegue ya a ser arquitecta o la carrera que quiera, entonces ahí es cuando va a recordar todas esas cosas que pasó, por las que tuvo que pasar. Ya cuando tiene algo tangible, entonces. Sí, por eso cuando estamos hablando de este tema sobre el paso del tiempo, por eso es importante que como hijos nosotros siempre hablemos con nuestros padres, porque ellos ya han, quizá ya han pasado por eso, entonces ellos, cuando nosotros hablar con ellos nos pueden decir, bueno, tienes que esperar ahorita, nos pueden aconsejar y nos dicen, bueno, estás pasando esto, pero tienes que trabajar duro para que en el futuro tú puedas estar más tranquila y puedas desarrollar la carrera que tú quieras. Entonces, con la ayuda de los padres, como jóvenes, como niños también, ahí nos podemos ver ¿cómo se dice? La bigger picture. La foto grande. La foto grande, ajá. O la foto ampliada. Ahora, lo que tú dijiste es bien importante. A veces sí, los jóvenes pierden paciencia porque no piden el consejo de los padres, en este caso dentro del hogar, pero también, por ejemplo, para adquirir una carrera o algo, también deben pedir el apoyo, el consejo de sus mentores escolares, ¿cómo le dicen? Los counselors, exactamente. Entonces ellos les van a ayudar y al saber guiar, es decir, saber que este proceso es necesario. O sea, no es que ustedes que van a ser arquitectos o ingenieros o doctores o lo que sea, porque ese es su sueño, no. Deben que entender cuál es el proceso, pero si en la vida no hay mentores, si en la vida no hay alguien que les guíe, eso podría hacer que ese paso del tiempo sea eterno para la persona que no está recibiendo asesoría. Así es, y antes de seguir con nuestro tema, el tiempo aquí en Facebook es corto. Pero vamos a ver este último punto antes de ir a la pausa. Así que en su dispositivo aparece y dice las circunstancias que están en su contra. O sea, cuando nosotros estamos pasando ese desierto, esas pruebas por la inexperiencia, son ciertas circunstancias las que nos hacen decaer en nuestra confianza. Dios permite circunstancias imposibles de resolver con la intención de que el player aprenda a depender de Dios y desarrolle un espíritu de superación. Porque Dios sabe, Dios no pone pruebas, no nos pone pruebas que nosotros no podemos superar. Él conoce nuestras capacidades, Él conoce nuestras habilidades, entonces Él sabe que con nuestro esfuerzo y con nosotros, dependiendo de Él, que nosotros podemos pasar esos obstáculos o esa situación o lo que sea que nosotros nos estamos enfrentando. Ahora hay que entender esto, que obviamente el desierto también depende de las circunstancias con que uno se encuentra. Hay dos situaciones, o cuando uno se encuentra con la adversidad, o se sienta a llorar o realmente planifica cómo salir adelante.
Entonces, si uno se sienta a llorar, pues obviamente no va a trascender, nunca va a llegar a ningún lado. Cuando ve que no tengo experiencia, que no se me da rápido los objetivos que yo quiero y que ya estoy mucho tiempo ahí, entonces una persona o declina o realmente toma las riendas de su proyecto, y tal vez haya que hacer un breve retoque o algo del proyecto que tiene en mente, porque quizá eso también puede ser lo que le esté deteniendo. Pero obviamente no, una persona tiene únicamente esos dos caminos: o sentarse a llorar o pelear por lo que uno quiere. Y también aquí tenemos una foto de Nadia Comaneci, que ella desde chiquita estaba en una escuela y después un entrenador le vio y desde ahí su vida no fue normal como todos los niños de 6 años que están corriendo, jugando con sus amigos. Ella tuvo que estar en un estricto entrenamiento hasta que lo que comía fue monitoreado. Ajá. Y eso fue difícil porque todos los niños quieren jugar y tener esas experiencias, pero ella no pudo tener esas experiencias. Pero eso lo trajo a ella que sacara un 10 en 7 diferentes categorías cuando fue grande. Ya, ese es un ejemplo muy claro porque, por ejemplo, lo que tú dijiste, hay personas que quieren salir a jugar. Los chicos quieren salir a jugar, ven a su amigo a jugar, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no están ahí con mentores o alguna persona que le incentive a decir que para lograr trascender tiene que dejar un momentito eso que tanto uno anhela. Pero obviamente después, ¿quién no le reconoce? Ella está reconocida en libros de las Olimpiadas. O sea, hablar de Nadia Comaneci es hablar obviamente de una persona que luchó. Y luchó obviamente y pasó ahí podemos ejemplificar bien lo que estamos haciendo, el paso de tiempo. Mientras otros jugaban, ella entrenaba. Pero después, ¿quién trascendió en la vida? Ella, exactamente. Entonces, las circunstancias igual, o sea, tal vez tuvo varias caídas, le dolía, se lesionó los brazos, las piernas, alguna cosa, pero sin embargo, teniendo un entrenador adecuado, es lo que le ayudó a trascender y lograr las medallas que pudo lograr allá en los Juegos Olímpicos. Entonces, como resultado, ¿qué tenemos? Que una persona que se esforzó y no se sentó a llorar, entonces pudo conseguir la meta que ella tenía. Bueno, entonces continuemos ya con la segunda parte de acá de la charla del player, y estábamos viendo en cambio de que el desierto nos ayuda a encontrar madurez. Ahora el desierto desarrolla esta madurez del player. Ajá. La madurez en la vida de un player es un proyecto que se toma su tiempo y para el cual no existen atajos, porque necesitamos ir por ese desierto para que nosotros tengamos esa experiencia y saber qué hacer en el futuro. Y no, como aquí dicen, no hay atajos, alguien no te va a decir todo, no te va a dar toda la experiencia que necesitas. Tú tienes que ir por eso. Iba a decir que la madurez nos ayuda a entrenar a una persona. Es como el desierto que estábamos hablando, que no es exactamente el desierto un problema, sino es una circunstancia por la que tenemos que pasar para poder llegar a tener para poder llegar a trascender. Ahora, regularmente, no sé si se han topado ustedes con personas así. Por ejemplo, y a mí me ha pasado que personas quieren ocupar un puesto sin haber pasado el proceso. Entonces, por ejemplo, regularmente esto sucede en la política, que es que mi cuñado o mi hermano o mi tío es presidente de tal compañía. Entonces, le voy a decir que me dé trabajo ahí. Entonces, como él es el presidente, seguramente mínimo yo voy a ser gerente. Entonces, y como un abogado, una persona consciente, no le va a dar el puesto de gerente, sino le va a dar un puesto a ver qué sabes, cuáles son tus estudios, qué conocimiento tienes. Por eso es que cuando se suscitan estas cosas y toman el atajo que estábamos mencionando en ese momento, después esa persona cae. ¿Por qué? Porque obviamente no sabe cómo desempeñar el cargo, no sabe cómo dirigir compañías, no sabe cómo dirigir personas.
Entonces, no, ¿por qué? Porque no ha pasado por el proceso. Entonces uno puede decir, qué egoísta que es. No, no es egoísmo. E inclusive si ponemos un poquito más, una palabra más centrada, hasta podríamos decir que es un acto de corrupción, hacer que una persona llegue a ese cargo sin haber pasado el proceso. Entonces nosotros no nos podemos saltar ese proceso, porque para llegar al éxito no existen los atajos. Y por eso obviamente que cuando llegan a estos puestos altos, como no lo pueden hacer solos, entonces ahí sí entra lo que es la burocracia. Contrato más personas para que me ayuden a ejercer ese cargo. Entonces, ¿estamos haciendo bien las cosas? Definitivamente que no, porque una persona no ha entendido que para poder trascender, primero, debe de educarse, segundo, debe pasar por el proceso, por el desierto, para que vaya adquiriendo madurez y pueda desarrollarse como un player, pueda desarrollarse como un jugador. Es así como estaba diciendo Jocelyn en el punto anterior, que como relacionado a la familia. Los hijos necesitan la guianza de los padres o de un mentor que le ayude en ese proceso. Entonces, de la experiencia de los padres, nosotros podemos enriquecerles a ellos para que ellos sepan o puedan tomar mejores decisiones. Entonces, asimismo, en un lugar, yo sé que no se da, pero en los trabajos o en algún lugar donde se aplica la corrupción, yo sé que no se da en muchos casos, pero eso debería pasar para que esa empresa pueda también tener más éxito. Y definir aquello por lo que está dispuesto a dar su vida. Como tenemos que no dar nuestra vida como literalmente, pero dejar como nuestra comodidad. Ajá. Como si tú quieres ser futbolista, no vas a estar en la cama todo el día, vas a estar entrenando, aunque te duela entrenar, y porque entrenar para ser más fuerte te puede doler en donde estás entrenando, obviamente. Entonces tienes que dejar esa comodidad y estar dispuesto a dar esto. Y eso es importante, o sea, para trascender, para definir aquello por lo que estás, es a dar tu vida, pues obviamente tiene que uno esforzarse. Entonces, bien lo dijiste, si quiero ser futbolista, no voy a estar jugando PlayStation todo el día, porque ahí no le va a salir músculo, lo que va a salir es panza. Entonces ¿cómo va a poder ser un jugador de fútbol? Imagínese, a un jugador de profesional no quiere ir a entrenar, ¿cómo va a participar cuando le toque ya tener torneos ya oficiales? No lo va a poder, porque en la primera carrera que dé, pues, se va a lesionar, se va a rasgar. Entonces quiere decir que no está dando su vida para las cosas que esa persona ha definido, por lo cual debe luchar. Entonces nosotros como players, o cualquier jugador, o cualquier player, o cualquier persona que está empezando algún proceso, algún proyecto, debe darse cuenta de que uno tiene que sacrificar mucho tiempo y dejar atrás, como lo habíamos visto en el punto anterior, que esta joven dejó de jugar con sus amigos, en cierto modo hasta inclusive se perdió de momentos de su infancia. ¿Pero por qué? Porque después, cuando ella ya fue grande, esta Nadia Comaneci pudo trascender. ¿Por qué? Porque sí pagó el precio, porque sí dejó su vida por conseguir la medalla que tanto sonaba. Y saber que hay momentos que para llevar a cabo la visión que Dios le ha dado, debe sacrificar su comodidad, como estábamos diciendo anteriormente, que tenemos que estar dispuestos a hacer, y especialmente si Dios nos da esta visión, porque Él es el que tiene la sabiduría de cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, si Él nos da una visión, lo tenemos que seguir y estar dispuesto a todo. Y aquí tenemos una foto de Robert Downey, que decía la historia en el libro que él estaba en las drogas, que el papá fue el que le introdujo en las drogas, y él decía que o sea, era la manera de amar de su padre, de demostrarle el amor a él, darle las drogas. Entonces para él era algo normal, y lamentablemente estuvo en la cárcel y tuvo varios problemas, pero eso tal vez fue un desierto para él. Pero al momento de cuando él salió, entonces tuvo una oportunidad, entonces dejó esa vida como tú estabas diciendo anteriormente, que dejó esa comodidad.
para él era una comodidad. Y entonces tuvo oportunidad y trascendió. Y ahora es muy famoso, o sea, trascendió en su vida. Iron Man es hablar de este actor Robert Downey. ¿Quién no lo conoce? Lo miran y dicen, ahí está el Iron Man. El nombre no se acuerdan, pero dice ahí está Iron. Es que en la película se murió, so that's why. I know. Lo que hay que quedar claro es que si uno quiere trascender, si uno quiere triunfar en la vida, definitivamente que quiere ser un gran hombre o gran mujer, obviamente no debe tomar el camino fácil. Porque si uno quiere tomar el camino fácil, quiere decir que no está metiéndole los quilates a lo que uno quiere. Entonces, si uno quiere ser el gerente de una compañía, entonces tiene que trabajar para ser gerente de la compañía. No puede decir, es que sabes que tu hermano, cuñado, primo, sobrino, tú eres el gerente, como ya te vas a gerenciar a otra compañía, déjame a mí tu cargo. No, eso quiere decir que usted no está haciendo las cosas bien. Y nuevamente, si lo vamos a llamar muy explícitamente, eso se llama corrupción. Entonces, como se llama corrupción, a nosotros no nos gusta la corrupción, porque bien que hablamos de los políticos, es que corruptos, no, pero hacer estos actos pequeños que no parecen corrupción, son corrupción. También te quería decir que el desierto también nos ayuda a ser una mejor persona. Viendo el caso de este famoso nos ayuda a ser una mejor persona porque dejamos, de las experiencias aprendemos y dejamos las malas cosas para poder trascender y hacer algo mejor en nuestra vida. Y sabes que la semana pasada se nos olvidó tomar el ejemplo de alguien bien importante, de Walt Disney. Entonces Walt Disney, toda la gente le tachaba de loco, de que él no podía hacer, o sea, que no tenía creatividad, lo despidieron de varios de sus trabajos, pero él nunca perdió la fe, a pesar de que estar pasando por un desierto. Sin embargo, nunca perdió la esperanza y creyó, como dijiste tú, en su talento y el talento que Dios le ha dado. Entonces empieza a dibujar y empieza a desarrollar una compañía que ahora es una multinacional y obviamente reconocida en todo lugar. ¿Quién no conoce a Disney? O sea, no conocen al personaje central, al fundador Walt Disney, y piensan que es únicamente el nombre del lugar, pero Walt Disney es el nombre del empresario, el fundador de lo que son las cadenas Disney. Entonces, ¿pero por qué? Porque él trabajó, o sea, él no desvió, es que tal vez yo voy a encontrarme, no, ni tampoco sus familiares, o sea, hay un proceso muy grande detrás de esta compañía, y más adelante, conforme vayamos avanzando en el libro del Payer, vamos a encontrarnos historias también bien grandes, del mismo presidente Abraham Lincoln también, Abraham Lincoln también, una persona que nunca perdió la fe, porque a pesar de que él perdió como 10 elecciones, fue inclusive ni en su casa votaban por él. O sea, ¿quién quiere ser el mejor papá? Su esposa se murió. No te escuchan. Su esposa se murió. No, estoy solamente poniendo como... Sí, pero ahí también decía, ahorita que me hiciste acuerdo, que decía que él a una edad, él quería ser electo y no pudo, y luego intentó después de unos años y tampoco pudo, y así lo hizo, pero tomando en cuenta en el punto anterior que decía, ¿qué queremos? ¿Sentarnos a llorar o seguir adelante? Entonces, ¿él qué hizo? Siguió adelante, y él fue electo ya cuando tuvo ya muchos años, no me recuerdo ahorita exactamente cuánto, pero él luchó mucho tiempo para poder ser electo. Pero no pidió, no nos centremos en este punto, no pidió que sus amigos lo pusieran ahí como, sabes que yo tengo el carisma, o sea, entonces ponme a mí como el candidato por el Partido Republicano. No, o sea, él tuvo que pasar las elecciones, la gente no creyó en él, hasta que por fin lo escogieron como representante del Partido Republicano, y después fue a las elecciones nacionales, y después de 10 elecciones de haber perdido, fue nombrado al fin presidente de los Estados Unidos. Pero para llegar allá tuvo que luchar mucho, no tomó los atajos.
Sí, también yo pienso que es necesario mientras pasamos por este desierto, por esas pruebas, por nuestra inexperiencia, es importante tener apoyo de nuestra familia para que no o sea, ellos pueden ser los que nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan moralmente, entonces ahí nosotros no decaemos, sino sabemos que tenemos no solo el apoyo de Dios, sino también el apoyo de nuestros familiares y su cariño, entonces ahí nosotros también podemos seguir madurando, seguir creciendo y tomar lo bueno de la prueba que estamos pasando. Ya, exactamente. Y eso, por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar un caso en el libro de los Números, cuando Caleb y Josué fueron como espías, más otros espías, fueron a ver cómo era la tierra prometida. Entonces ellos, unos 10 espías dijeron, no, es que ahí hay gigantes y que ni sé qué, y que mejor vamos de acá, ¿no? O sea, pero Caleb y Josué en cambio creían en el proyecto de Dios, sabían que era necesario pasar ese desierto, ¿para qué? Para desarrollarse como una gran nación que Dios había formado. Pero qué tal que Caleb y Josué también se hubiesen desanimado y hubiesen escuchado lo que balbuceaban los otros que fueron con él. Entonces qué tal que llegaban donde Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No vale la pena, dejémoslo, vamos por otro lado mejor, vamos acá a esta tierra más cerquita. No, el proyecto era llegar a Canaán, y para llegar a Canaán tenían que pasar un desierto, y ese desierto lo pasaron porque su fe fundada en Dios. Bueno, estamos hablando sobre el desierto, que son las pruebas que nosotros pasamos por nuestra inexperiencia. Ya habíamos hablado sobre las diferentes cosas que pasamos, que son el paso del tiempo y otras situaciones, otras circunstancias que ocurren también, y también cómo en el desierto ese paso nos ayuda para desarrollar la madurez. Y entonces ahora vamos a ver que el desierto pule las habilidades del player. Wow. Porque mientras nosotros estamos pasando ese desierto es donde nosotros aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de las cosas alrededor, entonces nosotros podemos superarnos y podemos trascender, como estábamos diciendo. Entonces, el desierto es un campo de entrenamiento para que el player pueda fortalecer sus destrezas y habilidades. Entonces, nosotros ya sabemos, quizás estamos descubriendo lo que nosotros podemos hacer, entonces nosotros podemos aplicarlo a ese problema o circunstancia que nosotros estamos enfrentando. Obviamente con la ayuda de nuestros familiares o quizás con la ayuda de un mentor que nos ayuda para que nosotros podamos pasar ese desierto que estamos en el cual nos encontramos. Ahora, aquí dice el título, no nos vemos, el desierto pule las habilidades del player. Por eso es que aquí, como estamos utilizando la analogía del deporte, entonces, ¿el player qué es? Jugador. Es un jugador. Entonces, este jugador tiene que entrenar. Ahí en el entrenamiento es que va a poder fortalecer sus destrezas y habilidades. Entonces, habíamos hablado también la semana anterior de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Entonces, mientras Lionel Messi tiene una habilidad nata que nació con él, a Cristiano Ronaldo no es que no haya tenido esa habilidad, pero le costó mucho más. Y para que él pueda patear los tiros libres así como los patea, entonces, ¿qué significó? Que él tuvo que entrenar mucho, pasar por ese desierto para poder pulir sus habilidades y obviamente poder llegar a patear los tiros libres así como lo hace hasta ahora. Entonces, si nosotros no tenemos un campo de entrenamiento donde obviamente pasemos ese desierto para pulir nuestras habilidades, obviamente no vamos a poder trascender. Y también vemos que no hay nada más ideal que las adversidades y los obstáculos para potencializar el espíritu de superación de un individuo y su capacidad de explorar al máximo los recursos con los que cuentan. Y ahora podemos decir, ¿cómo es que quieren pasar problemas? ¿Cómo es que quieren pasar dificultades? Pero cuando nosotros estamos enfrentando esa dificultad es cuando nosotros podemos decir, ok, yo puedo hacer esto, y entonces nosotros buscamos la manera de sobrepasar ese obstáculo. Nosotros vemos lo que nosotros podemos hacer, quizás tenemos un cierto talento, quizás podemos aprender algo para que nosotros podamos ¿cómo se dice? Para que podamos sobrepasar ese obstáculo al cual nosotros nos enfrentamos. Podemos aprender que tenemos una cierta capacidad, como
habilidad, ajá. Como tú la semana anterior estabas diciendo que si no hubiera pasado esta pandemia, no hubieras descubierto que Que habla más inglés que español, por eso le sale así. descubierto que puedes editar los videos y hacer todo detrás de cámara. Desarrolló una habilidad. Y ahora va a ser tu mentora en esto. Entonces, es cierto esto lo que dicen, o sea que uno en la adversidad, uno se da cuenta de lo que realmente uno vale, de lo que uno sirve, de lo que uno puede trascender. Entonces, alguna vez saber que, por ejemplo, en mi caso, saber que podía cocinar, no lo sabía hasta que no hubo nada que cocinar en la casa, entonces tuve que cocinar y ahí descubrí, hasta que tenía hambre, entonces pude descubrir de que pude cocinar y que pude trascender. Entonces, cada uno de nosotros tenemos unas habilidades natas que Dios ha depositado en nosotros, talentos natos que Dios ha depositado en nosotros, pero obviamente necesitamos sí o sí tener este tipo de desiertos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando pulimos nuestras cosas. O sea, no podemos quejarnos y decir, ay, es que ¿por qué me pasará esto a mí? Yo no quiero esto, pero yo no quería. Pero es tu desierto, ¿para qué? Para que desarrolles, para que crezcas. Si quieres ser doctor, ingeniero, arquitecto, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, porque no te van a dar únicamente un título porque tú quieres tener ese título. Porque es tu anhelo, exactamente. O no vas a llegar a ser un ingeniero, obviamente, y te van a dar el trabajo porque tú pensaste ser ingeniero, ¿no? O sea, te desarrollas, trabajas en ello, miran tu habilidad, te van puliendo, aún cuando hayas tenido toda la capacidad, te van puliendo desde lo más pequeño hasta cuando ya vean que te has desarrollado y has ganado experiencia, entonces ahora sí, esto es tu proyecto. Pero no desesperemos como estábamos viendo también anteriormente. Así es. También los desiertos son parte del proceso de formación y desarrollo en la vida de todos aquellos que, además de hacer la diferencia, tienen ambición de emprender proyectos que sean relevantes. Entonces, cuando nosotros queremos trascender, cuando nosotros queremos desarrollarnos, es cuando nosotros nos enfrentamos a esos desiertos, porque obviamente con nuestra inexperiencia no vamos a saber cómo hacer todo de un día para el otro. Pero es ahí cuando pasamos esas pruebas, cuando pasamos esas dificultades, cuando nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos o pulir las habilidades que tenemos o desarrollar nuevas habilidades para que nosotros podamos seguir trascendiendo, seguir mejorando como personas en los aspectos que a nosotros nos gustaría, los que necesitamos. Ahora bien, las personas, obviamente, si quieren trascender, entonces se va a esforzar y va a pasar esos desiertos. Pero si no quiere trascender, no haga nada. O sea, si quiere pasar la vida desapercibido o quiere que le llegue a usted el reconocimiento, nunca va a llegar a una persona el reconocimiento si solamente se sienta a llorar, a quejar, o que tengo muchas cosas que hacer, o que esto voy a dejar de un lado, esto no. O sea, o se mete de lleno, o como dice el himno, ¿verdad? Yo no quiero hasta los hombros, hasta, ¿cómo es? Yo no quiero los tobillos. Ni tampoco a los tobillos. Se mete hasta los hombros, o mejor no se meta porque le va a dar resfriado si se mete solamente a los pies. Entonces, aquí lo que está diciendo, lo que estamos hablando esta noche, es que es necesario, es menester para cada persona que quiere trascender en la vida, tener un desierto. Y no, un desierto, nuevamente, no es una prueba, sino es un lugar donde va puliendo, como hemos hablado esta noche, las habilidades, los talentos tal vez escondidos que nosotros tenemos, las destrezas que tenemos para poder desarrollar nuestra vida. A veces estamos en una zona de confort tan bonita que obviamente no queremos soltar eso para poder trascender. Mientras leía esto, el escritor de este segmento del libro, el profesor César Gómez, pone el ejemplo de su hija. Entonces ustedes leyeron eso también, sí, donde dice que su hija llegó a la casa una vez llorando, ay, es que mi maestro, mi profesor de álgebra es muy estricto, es muy rudo, o sea, nadie lo quiere, y obviamente analizaron la capacidad y la manera de enseñar del profesor, y la mayoría de los estudiantes no lo querían. Entonces dice el profesor que obviamente con la capacidad, y él también tenía, el profesor César Gómez,
Dice que fue, indagó y se dio cuenta que no era el logro que estaban pintando sus compañeros ni su hija, sino estaba diciendo que él era un profesor retirado de la milicia de Estados Unidos y que eso obviamente lo aplicó como maestro porque era muy disciplinado y una persona exigente. Entonces, pero si encontramos, y si lo pasa, no sé, en otros países, pero en mi país, se ha dado que los profesores ni haz esta tarea o toma este trabajo para que alcances la nota. Lee esto Ya, solamente lee esto. Entonces son profesores que no están ayudando al desarrollo de su alumno, sino por el contrario, yo estoy aquí, profesor, ni a mí no me importa si aprendes o no aprendes, solamente lee este libro o tráeme. Inclusive, no sé si te acuerdas, pero habían profesores que aceptaban sobornos. Cuando no se cumplía el puntaje necesario para pasar de año, entonces llegaba el estudiante y decía, hey, profe, ¿qué hacemos para que pueda pasar de año? O que llegue la nota, pues cómprame esto, tráeme esto. Entonces, ¿qué está implicando? De que son esos profesores que no corruptos, que no están ayudando al desarrollo de su estudiante. Y como no están ayudando al desarrollo de su estudiante, entonces cuando se gradúan son estudiantes flojos. Son estudiantes también que no van a trascender porque han aprendido de sus maestros, pero no han aprendido la academia. Han aprendido a ser flojos, aprendido también a ser corruptos al igual que ellos y por eso quieren tener las cosas fáciles. Por eso están buscando lo que es tener el camino angosto, ¿no? El camino corto. Y también algo importante que de lo que estabas mencionando de la hija del escritor, que decía que todo eso le ayudó a ella después, le ayudó porque esa disciplina que tuvo y esa mentoría que tuvo de ese maestro le ayudó a que ella pueda entrar a una universidad prestigiosa. Exactamente. Entonces aquí tenemos ya algunas preguntas ya casi para finalizar. Según tú, Ashley, lo que hemos analizado, ¿son necesarios los desiertos o no? Sí, porque te dan experiencia, puedes aprender que tienes unas capacidades que no lo sabías antes, puedes encontrar más cosas sobre ti que te pueden ayudar en el aspecto de a trascender y en el aspecto de tu vida. Uh-huh. Ahora, ¿cree usted que es posible alcanzar el éxito sin enfrentar dificultades? ¿Tú qué dices, Jocelyn, que te acabas de graduar? Pues no, porque porque son esas dificultades que nos enfrentamos las que nos ayudan para que en el futuro no enfrentemos esas mismas dificultades. Entonces ahí nosotros aprendemos cómo enfrentarnos ya a eso y ya se nos hace más fácil. Y también cuando nos enfrentamos a dificultades quiere decir que nosotros estamos buscando trascender, que nosotros estamos buscando mejorar como personas o quizás en lo académico o en otro aspecto de nuestra vida. Entonces ahí es cuando nosotros quizás en el momento no vemos los frutos de ese desierto, de esas pruebas. No valoramos, pero ya cuando veamos esos frutos vamos a saber que fue porque nos enfrentamos a esas dificultades, que fue porque nosotros sobrepasamos esas dificultades y triunfamos en contra de ellas. Yo te hago ahora una pregunta personal, Jocelyn, que te acabas de graduar. ¿Cuál fue tu desierto que tuviste que pasar? ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste que sobrepasar como desierto para llegar al éxito? Yo diría que fue mi primer año de escuela. Pensé que sí, mis papás. Aparte de, just kidding. No, pero yo diría que fue el primer año porque era diferente, es diferente el high school que middle school, o sea, la escuela en la que estaba. Entonces me tomó tiempo adaptarme a ese ¿cómo se dice? Environment. A ese ambiente. Y además todavía teníamos otras cosas que hacer, todavía tenía otras responsabilidades que llevar, aparte de las que estábamos, aparte de las de académicas en sí. Entonces este primer año sí fue el más difícil, fue el que tengo más memorias de que fue de que me quedaba hasta la noche o de que tenía más cosas que hacer, pero ya después entonces ya supe cómo
cómo manejar mi tiempo y Eso. cómo sobrellevarlo. Entonces ya el próximo año ya, ok, entonces tenía clases más difíciles, sí, pero y también los próximos años también estaba en deportes, en otros clubs, en otras actividades, pero entonces ya cuando pasé ese primer año dije, ok, entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer, sé cómo... Tuviste la experiencia. Ya tuve la experiencia, ya más o menos ya pude mejor pasar. Entonces podría decir que en el segundo año ya adquiriste madurez y ya no cometiste los errores del primero. Entonces quiere decir que te sirvió el desierto y al final pudiste pulir todo eso, pudiste pulir. Y ahora ya no te quedabas los 5 días de la semana, sino los 7 de la semana. Pero valió la pena para que ahora que te pudiste haber graduado. Y obviamente todos los chicos, implica de que todo se puede únicamente si nosotros estamos deseosos y no nos ponemos a llorar ni nos ponemos a quejar, como decíamos hace un momento, que solamente tenemos en la vida dos posibilidades. O nos sentamos a llorar o nos sentamos a ver cómo podemos trascender. ¿En qué etapa quieres estar tú? ¿En qué etapa te ves tú? ¿Te ves ganando medallas o te ves barriendo las calles? O vagando por las calles, porque tampoco no vamos a denigrar el trabajo de barrendero, porque también es un trabajo que se necesita necesario para comer, pero obviamente te ves como una persona no trascendente que ni siquiera saben quién es, ni en la casa algunos los conocen, entonces sería triste. Hay que saber entender de que los desiertos son necesarios para poder llegar adelante. Los desiertos te ayudan a crecer y obviamente si tú estás ahí en el desierto significa que algo bueno estás haciendo, porque si no tienes desierto significa de que no estás haciendo nada y que te la pasas en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter o en Snapchat, en TikTok ahora que está de moda el TikTok. Hemos llegado al final de Educación Cristiana Online. Atenta invitación para que vuelva a sintonizarnos. Recuerde que los jueves y viernes estamos transmitiendo otros programas que son de bendición y edificación para su familia. Oramos por ustedes y les deseamos lo mejor. Hasta nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual.